Mi nombre es Jorge Cerquera y os pondré el tema de wet mining. ¿Qué es minería wet? Bueno, estos son los contenidos de la exposición. Vamos a empezar primero con la definición de qué es minería wet, data mining versus wet mining, posteriormente qué es wet scrapping, enfatizando la diferencia entre scrapping y crawling, herramientas, arquitectura y conceptos básicos sobre la wet, y después pasaremos a examinar dos técnicas de wet scrapping, posteriormente aspectos legales y éticos, y finalmente haremos dos ejemplos en Google Colab. ¿Qué es la minería wet? La minería web consiste en el descubrimiento de conocimiento útil desde la web. Hay tres categorías de minería web. La categoría de contenido, que permite extraer contenido a partir de texto, imágenes o audio. La de estructura, que consiste en el análisis de enlaces, nodos, jerarquías para formar grafos entre páginas. Y hay otra que se refiere al uso y pretende encontrar patrones de comportamiento de los usuarios de una página web. Las aplicaciones. La minería web tiene múltiples aplicaciones, principalmente en el área del mercadeo. Se puede determinar tendencias en diferentes tipos de negocios, muy utilizado en la bolsa también, para hacer recomendaciones personalizadas en Netflix o Amazon, para monitorear precios ¿sí? En la bolsa, precios de, sobre todo los negocios empresarios pueden monitorear cómo están los precios de la competencia, análisis de redes sociales. ¿Cuál es la diferencia entre data mining y web mining? En esencia, la diferencia radica en que el data mining intenta descubrir patrones y conocimiento oculto en grandes conjuntos de datos, mientras que el web mining utiliza técnicas de scrapping para poder extraer la información y posteriormente hacer la extracción del conocimiento a partir de técnicas de machine learning. El data mining utiliza datos privados, el web mining utiliza datos públicos que se encuentran en las páginas web. Data mining utiliza datos estructurados, el web mining los datos pueden estar estructurados, no estructurados o semiestructurados. Esas son algunas de las diferencias que hay. Tipos de web mining. Como se mencionó anteriormente, tenemos tres tipos. El web content mining, enfocado en el contenido, extrae información del contenido de páginas web y utiliza herramientas como Beautiful Soup, Scrappy, el mismo RapidMiner y Apache Tick. Luego utiliza, entre sus técnicas, está el procesamiento de lenguaje natural entre las páginas web y extracción de entidades. El Web Structure Mining analiza la estructura de los enlaces de distintas páginas web. Entre las herramientas están Network Ads y Google PageRank. Las técnicas que utiliza está sobre todo el análisis de grafos. Y el Web Usage Mining, o de uso, examina el comportamiento de los usuarios dependiendo de los clics que hacen, las páginas que abren, si pasan el mouse sobre una imagen, sobre un enlace. Las herramientas que utiliza son Google Analytics, RapidMiner también. Y las técnicas están análisis de logs y segmentación de usuarios. ¿Qué es el web scraping? El web scraping consiste en la extracción automática de datos desde sitio web. Para esto se programa un software, se programa un script que hará la extracción de determinados datos en una página web. Este web scraping se considera que es un input para la minería web, para que se haga posteriormente el análisis de esos datos. Como se expresó hace un rato, no debe confundirse con el web mining. Algunas herramientas populares para el web scraping están el Beautiful Soup, Scrappy y Selenium. Entre las más utilizadas hay otras, ahora las mencionaré. Y hay que tener en cuenta sobre todo los aspectos éticos y legales de eso hablaré al final y respetar los términos de uso de los sitios web antes de hacer el web scraping. Bueno, hay un par de términos que a veces en los que se puede generar confusión, son el scrapping y el crawling. El web scrapping, como se mencionó hace un rato, consiste en extraer datos de una página web, mientras que el web crawling, que es el que utilizan los motores de búsqueda, consiste en explorar múltiples páginas, hallar enlaces, recorrer esas páginas web y ir formando grafos. Aquí tenemos, por ejemplo, el alcance
del web scraping, que se centra en una página, una sección específica, mientras que el web crawling puede tratar de abarcar toda la internet, como en el caso de Google y otros buscadores. Las herramientas que utiliza el web scraping, las que mencioné anteriormente, mientras que el web crawling utiliza también algunas herramientas. Por ejemplo, el mismo Scrappy tiene una herramienta, un bot, que permite recorrer páginas, encontrar enlaces y formar grafos. Bueno, dentro de las regulaciones, el web scraping es, eh, uno lo puede hacer en cualquier página web, ya depende de la ética de la persona y las consecuencias que pueda acarrear el que haga el scraping sobre páginas en las que sus términos no permitan hacerlo. Por otro lado, web crawling en los sitios web está limitado por el archivo de robots.txt, un archivo que se configura para evitar que se utilicen agentes autónomos o bots y que puedan ingresar a partes de un sitio web e indexarlas en el motor de búsqueda. Herramientas utilizadas en el web scraping. Aquí tenemos una lista de herramientas de web scraping. Entre las más conocidas están aquí las primeras, que son Beautiful Soup, Scrappy y Selenium. Estas son de las más conocidas, las más utilizadas. Las tres tienen como lenguaje base Python, excepto Selenium, que también se puede programar en Java. Beautiful Soup sobre todo se enfoca en la extracción de datos en HTML. Scrappy puede ser usada a gran escala, esa es la ventaja de Scrappy. Y Selenium es sumamente útil para la interacción con páginas dinámicas. Permite simular un navegador web, como se menciona aquí. Mm, El Beautiful Soup es fácil de manejar, pero no soporta algunos scripts, como por ejemplo el de JavaScript. Tenemos otras herramientas, por ejemplo Octoparse, Apache Notes, que son herramientas visuales. Es programación con bloques. Tenemos también Mime, permite hacer también minería de datos y análisis, y Orange. Bueno, arquitectura de web scraping. Bueno, la arquitectura del web scraping, aquí es una arquitectura reducida. Tenemos por un lado los sitios web, tenemos un software, un script que se encarga de hacer la extracción de datos desde estos sitios web y posteriormente estos datos se almacenarán de manera estructurada, ya sea en un archivo JSON, un archivo CSV o incluso en un XML. Entonces, la arquitectura tenemos una URL, aquí tendremos un crawler o un scrapper, es similar, un parser. El parser se encarga de obtener el código HTML y convertirlo en otro tipo de objeto que pueda ser manejado. Posteriormente, cuando se extrae la información, se almacena y finalmente se hace el análisis. Algunos tienen integración con modelos de IA, con agentes, y dentro de las librerías que se utilizan están en SQL, se suele almacenar en este tipo de bases de datos y se utiliza la librería Pandas también. Bueno, antes de iniciar con la parte técnica del web scraping, hay que revisar unos conceptos básicos sobre la web. Primero, tenemos que HTML, CSS y JavaScript son los tres lenguajes principales en los que se ha hecho la mayor parte de la web. También se utiliza el lenguaje, el XML, lenguaje de marcos XML, pero este es un lenguaje para almacenar y transportar datos estructurados. Ya hace parte de una web más elevada, de la web semántica. Entonces, me enfoco en estos dos porque son los dos tipos de archivos con los que traigo un ejemplo. El HTML es un lenguaje de hipertexto, de marcos de hipertexto. Sirve para mostrar contenido web, imágenes, videos. Hay dos elementos importantes aquí que son el elemento did, que es un contenedor genérico, permite agrupar varios elementos. Sí, estas son unas marcas, todas las marcas tienen una marca que abre y una marca que cierra. Y también la clase class, que es un atributo para dar el nombre a los elementos. Mientras que en el lenguaje XML, que no es para mostrar sino para almacenar, eh, permite etiquetas personalizadas. Por ejemplo, nos va a aparecer algo como producto, precio. Esto toca revisarlo en el mismo código de la página. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Acá tenemos visualmente la página, como la podemos ver en el navegador, y aquí tenemos su código. Entonces,
Toda página tiene esta estructura. Arranca con este identificador .html y tiene unos heads. Estos son los importantes. Hay 6 heads. El H1 se utiliza generalmente para el título, abre y cierra. El H2 para unos subtítulos. Y de ahí en adelante hasta llegar a la H6. Entonces sobre estos valores es en los que hay que enfocarse, por un lado, y por otro lado en las clases. Entonces, lenguaje HTML y XML. Como se mencionó hace un rato, uno permite mostrar contenido, el otro almacenar. Estas son algunas de las etiquetas que están predefinidas en HTML, mientras que en XML se pueden definir etiquetas personalizadas. El uso común del HTML es para diseño web y aplicaciones en línea, mientras que el XML para configuración de sistemas y bases de datos. Bueno, quería mostrar esto aquí, el DOM o Document Object Model, que representa la organización de un documento. Aquí podemos tener la organización de un documento de una página web. Esta estructura, cuando se va a hacer web scraping, es importante revisarla, inspeccionarla, porque esto nos va a permitir encontrar los datos que deseamos. Por ejemplo, si son títulos de libros, pueden estar como title. Si son nombres, puede aparecer como name. Estas etiquetas son las que nos vamos a enfocar para poder hacer el web scraping. Bueno, hay tres técnicas de web scraping. Nos vamos a enfocar solamente en dos. Una es el parsers, HTML, o que también se le llama parseo. Y otra es la navegación simulada, que se hace con la herramienta Selenium. Y hay otra que se hace a través de APIs públicas, pero esa no la revisaremos. Bueno, el parser HTML, entonces lo primero que se hace es una solicitud al sitio web. Para eso utilizamos requests y HTTP cliente. Recibimos en bruto la cadena de texto, el código HTML, lo transformamos, eso es el parser que se menciona aquí, se transforma en una estructura, y en esta estructura, que ya es una estructura manejable, buscamos elementos como por ejemplo la etiqueta, la clase, el ID, texto, etc. Extraemos esos atributos de ese archivo en bruto y también podemos navegar. Esto es una estructura, como mostré hace un rato aquí el DOM, la estructura de padres e hijos. Tenemos una cabeza, tenemos un cuerpo, y de esta cabeza entonces podemos tener otros subelementos que van apareciendo. Y es a través de los elementos que se debe navegar para poder obtener los datos y poder programar para que de manera automática el script pueda tomar esos datos, pero hay que darle la dirección de la rama donde se encuentra. Bueno, aquí tenemos un ejemplo muy rápido. Entonces, tenemos primero que importar unas librerías requests y importar PS4, que es de la librería Beautiful Soup, y que nos va a permitir hacer el parseo de la página. Entonces con requests lo que hacemos es hacer el pedido de la página. Aquí tenemos, le damos el identificador, aquí tenemos la página URL, en este caso es books.script. Almacenamos aquí en este elemento, en este objeto res, la página. Posteriormente, con Beautiful Soup, transformamos esa, esa página en bruto HTML en un objeto sub. Este objeto sub ya lo podemos recorrer, y en este caso vamos a buscar esta etiqueta book dentro de este HTML y vamos a seleccionar sobre todo las etiquetas que sean head3 y A, los contenedores A. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a imprimir los títulos de los libros. Aquí tenemos un código para hacer un parseo de un XML. Entonces en este caso utilizamos esta librería XML3, Element3. Entonces aquí tenemos un XML data. A este le asignamos el archivo XML. Esto así como está no lo vemos. Aquí simplemente es para mostrar que esto es un XML, pero así no es como se ve. Pero esta es la estructura que nosotros recibimos, es decir, en el código no tenemos esto. En el código tenemos un archivo de una página web que ingresa aquí. Si es XML, lo leemos. La raíz,
le asignamos aquí a root, tenemos este elemento, tenemos aquí XML data, es una cadena en la que va a tener una estructura como esta, y empezamos a buscar con find all, por ejemplo, la cadena producto. Y dentro de esta cadena producto vamos a buscar un nombre. Entonces aquí vemos, mira, por ejemplo, aquí tenemos una estructura, tenemos una clase de productos, una lista de productos dentro de esta lista de productos. Aquí tenemos muchos productos, lo que pasa es que solamente aparecen algunos. Y cada producto tiene dos atributos que son el nombre y el precio. Aquí tenemos el valor de un nombre que es escritor y el otro el precio que es 350.000 pesos. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Buscamos, eh, vamos recorriendo todos los tipos, producto, y en estos vamos a buscar el nombre. Únicamente vamos a buscar los nombres. Podríamos extraerse también el precio, pero en este ejemplo solamente se van a extraer los nombres y se van a imprimir. Bueno, eh, esto hasta aquí es como un parser HTML. Bueno, la otra técnica es la navegación simulada. En este caso no se va a descargar el HTML, la navegación simulada. Lo que se hace es que se carga la página completa, se simula que el script es un navegador real que carga la página, es decir, que esto nos da la posibilidad de que en el script podamos programar clics, eh, dentro de la página, hacer selección, explorar los menús, pero todo esto se debe programar previamente. Entonces, esta navegación simulada tiene una programación más avanzada porque tiene que esperar a que se ejecuten, por ejemplo, los scripts de JavaScript que tiene la página para poder interactuar con la página, llenar formularios, etcétera, como se menciona aquí. Es similar a cómo se programan los bots. Bueno, y después de esto se extraen el contenido resultante. Bueno, de eso haremos ahora un ejemplo. Consideraciones claves en web scraping. Entonces, lo primero que hay que hacer es entender la estructura. Para eso, nosotros primero tenemos que abrir la página, tenemos que revisar la página la que queremos hacer web scraping, inspeccionarla. Para eso vamos a utilizar esa función inspeccionar que traen todos los navegadores en las herramientas de desarrollador y por defecto. Eh, Tenemos que usar este contenedor did, class, id correctamente para poder localizar los datos exactos. Y tenemos que elegir las herramientas dependiendo de lo que vamos a hacer. Selenium para páginas dinámicas, Beautiful Soup. Si queremos hacer HTML estático, tomamos los datos en bruto. Y también podemos hacer XML parsers con APIs de determinado, APIs de terceros. Y finalmente respetar los términos de servicio. No todas las páginas permiten scrapping. Para eso hay que revisar el archivo robots.txt y mirar si hay algún impedimento. Bueno, ahora entre las consideraciones legales, el web scrapping en Colombia tiene implicaciones legales. El hecho de que los datos estén públicos no implica que se pueda utilizar las técnicas del web scrapping. El hecho de que los datos estén públicos no significa que sean libres para el uso de cualquier persona, porque tenemos una ley de protección, la ley 1581 del 2012, que protege los datos de los usuarios y de los ciudadanos colombianos. Por otro lado, hay páginas que dentro de los términos de uso del servicio de la página eh, establecen que los datos no son libres, no se le puede hacer web scraping ni ningún tipo de ingeniería inversa. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta antes de hacer el web scraping en una página. Bueno, finalmente aquí tenemos unas fuentes y recursos que se utilizaron. Se utilizan estos tres artículos, además de algunos videos y también la ayuda tanto el ChatGPT como Copilot para poder entender algunos ejemplos que presentaron ciertos inconvenientes. Sigamos con los ejemplos de aplicación. Bueno, aquí tenemos una página sobre la que haremos el web scraping. La página se llama Virtual Muebles. Entonces, vamos a buscar primero los términos y condiciones de uso de este portal. En la parte inferior vemos términos y condiciones. Entonces, esto ya lo había revisado previamente. Eh, Aquí, cuando habla de comercio electrónico, dice que ofrece una plataforma de comercio electrónico que puede ser usada para comprar y buscar productos y servicios. Lo que vamos a hacer es buscar productos y servicios y haremos un listado, pero no hace ninguna otra mención. Bueno, lo otro que haremos es buscar acá el archivo robots.txt para ver qué, qué nos dice. Entonces tenemos por un lado
que está deshabilitado. El acceso aquí a admin, acá a todos estos directorios. Deshabilitado. ¿Qué más tenemos? Este, este bot de Google, el de las ads, también está deshabilitado. Incluso este agente de usuario, AdBots Google. También tenemos el Notch, también está deshabilitado el Notch. Eh, el Notch es un software que se utiliza para hacer crawling, para poder explorar páginas y para indexarlas. Entonces aquí vemos que en el archivo robots.txt está configurado para que se deshabilite la acción de este agente user agent. Aquí está otro, el HRED Audit, también es otro que se utiliza para lo mismo. Este creo que es software libre. Miren que aquí está especificado, miren. Crowd Delay 10. O sea, está especificado un tiempo para poder identificar las arañas que llegan. Y tenemos aquí otros. Dos agentes de usuario. Tenemos Pinterest y MJ12Bot. Para ambos han configurado aquí un delay para evitar que hagan web crawling. Bueno, eh, lo que me interesaba aquí sobre todo era revisar en esta página la sección de la categoría de muebles de oficina. Entonces buscamos aquí, oficina. Estamos ubicados ya aquí. Aquí tenemos varios productos. Vamos a herramientas, herramientas para desarrolladores. Bueno, aquí se cargan varios elementos. Vamos a ver aquí los documentos, los archivos de multimedia, imágenes, tipo de fuente que utilizan. Bueno, en fin. Y aquí en Elements podemos ver el código HTML de la página. Entonces aquí por ejemplo, podemos estos contenedores DIT. Vamos a amplificarlo un poquito para que se pueda visualizar mejor. Bueno, no se puede aplicar esta parte. Bueno, aquí en los contenedores DIT. Entonces me voy a ubicar por ejemplo aquí en el precio. Clic derecho y doy inspeccionar. Cuando le doy inspeccionar aquí automáticamente me ubico en el código al que hace referencia este valor. Entonces vemos que está en la clase USF Discount. Aquí está el valor. Entonces podemos darnos cuenta que por aquí tenemos otras clases, por ejemplo USF Title, y hace referencia a esta especificación aquí, el nombre del producto. El vendedor, aquí lo tenemos, el vendedor. ¿Qué más tenemos por acá? Product Selector. Entonces cuando le damos clic aquí, podemos acceder al producto, pero esto no lo vamos a utilizar porque vamos a utilizar primero eh, 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 vamos a utilizar una herramienta que se llama Selenium, pero entonces vamos a hacerlo con web crawling, con web scraping más sencillo. Bueno, entonces ahora la idea es buscar dónde están contenidos todos estos elementos. Entonces pareciera que aquí en USF Container están todos los elementos contenidos, todas las clases. Vamos a mirar por acá más abajo, selector de productos. Title, tenemos aquí vendedor, content, entonces por aquí debe estar. Entonces podría ser podría ser esta clase que tenemos acá. Para eso es lo que tenemos que explorar. Con la experiencia ya se aprenden a conocer mejor la estructura de estas páginas. Entonces vamos a mirar. Entonces tenemos acá el archivo con el que vamos a hacer el web scraping. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es instalar Selenium. Selenium es el paquete que nos va a permitir hacer el web scraping. Entonces es una herramienta que permite hacer web scraping de páginas dinámicas, como se mencionó anteriormente. Debemos instalar un WebDriver Manager porque el objetivo es simular el navegador. Entonces para simular el navegador necesitamos un WebDriver. También tenemos que instalar el navegador Chrome en nuestro entorno. En este caso estamos en Google Colab, tenemos que instalarlo aquí en el entorno, el navegador, porque necesitamos el Chrome Driver para poder ingresar a la página y
y poder explorarla. Aquí ya lo estoy instalando. Esperemos a que lo instale. Listo. Termine de instalar. Lo siguiente que haremos. Vamos a configurar Selenium. Entonces, para configurar Selenium, la herramienta, entonces vamos a importar este slit. Este slit lo utilizamos para generar unas pequeñas demoras mientras estamos extrayendo los datos de la página. Entonces, la idea cuál es que mientras la página se carga, damos una espera para poder ir tomando los datos, porque si los datos se toman de forma muy rápida, puede que la página no esté cargada y no alcancemos a tomar los datos que necesitamos, sino que los datos van a ser menos. Bueno, entonces ya quedó configurado. Y ahora sí pasamos a la extracción de los datos. Entonces, aquí en la configuración damos unas opciones y aquí lo más importante es este driver. Con este driver es el que le vamos a entregar la página y que nos va a permitir explorarla. Entonces, ya quedó aquí. Y ahora sí vamos a acceder y extraer los datos. Entonces, en algún momento, mientras estaba haciendo el web scraping de esta página, creí que el Product Selector era donde podía arrancar para empezar a hacer el recorrido de, de los elementos que estaban aquí en esta clase. Pero me encontré con que no, este no era el que me permitía hacerlo. Fue otro. Entonces, ese lo tengo acá más abajo. Aquí está, en Product Leads. No, Product Leads. Este es de otra página. Acá está. Aquí, aquí está. Entonces, primero vamos a entrar a la página. Entonces, primero vamos a tomar la página. Entonces, la página es esta que tenemos acá. Voy a cambiar esto. Comentarios, ¿qué es esta? Virtual Muebles, oficina. Bien. Entonces, se está haciendo listo. Entonces ya le pasamos el driver a la página. Y ahora sí podemos empezar a acceder a la página y sacar los datos. Entonces, esa parte se hace acá. Aquí está. Entonces, realmente, el lugar donde están listados todos los productos es este USF Grid Item. Entonces, vamos a mirarlo por acá. Venir aquí hay un USF Container y el USF se encuentra. Bueno, aquí podemos ver el wrapper. Tenemos un wrapper que es otro contenedor. Aquí tenemos. Y aquí tenemos USF Grid Item. Este es el que vamos a utilizar. Esta es la clase que necesitamos, que es la clase USF Product y USF Grid Item. Esa es la que utilizamos. Entonces, utilizamos esta función find elements, empieza a recorrer por la clase USF Grid Item y empieza a recorrer los elementos de la página y los guardamos aquí en productos. Posteriormente, recorremos productos y buscamos por cada una de estas etiquetas de clase. USF Title para el nombre, USF Price, Discount y USF Item Link. Hacemos eso. Después de... Y aquí hay algo que me va a tener un momento. Bueno, aquí no es donde se hace donde se extraen los datos. Este es lo que utilizamos para poder, es un wait, porque se utiliza en el lenguaje C, pero entonces lo utilizamos de unos cuantos segundos para que nos dé una espera, que los datos se carguen y ahora sí poderlos extraer. Entonces hacemos esas esperas para cada etiqueta, hay una espera. Ahora sí acá empezamos a extraer cada dato según la clase y lo almacenamos aquí. El nombre, precio, descuento en cada una de estas variables y luego las imprimimos. Acá aparece la impresión de esos productos. Tenemos un nombre, un escritorio, el precio original, el precio con descuento y el enlace donde se encuentra. Entonces aquí tenemos varios productos. Esta parte de aquí se refiere a productos de los que no se pudo extraer alguno de los atributos. Entonces eso se logra con este try set.
Entonces, en el caso de que alguno de los atributos no se encuentre, por ejemplo, el precio, el nombre, entonces simplemente lo pasa. Continúa haciendo el recorrido y eso lo pasa. No lo puede procesar. Listo. Bueno, este es el mismo código. Fueron varias versiones que estuve explorando. Aquí está incluido el enlace. Luego, ¿qué podemos hacer? Utilizando la librería Pandas podemos guardarlo en un archivo CSV, porque hasta allá solamente estamos imprimiendo, no estamos haciendo más, lo guardamos. Y posteriormente lo podemos analizar con alguna técnica de Machine Learning. Entonces aquí lo tenemos guardado en CSV, en productos muebles CSV. Lo leemos, por ejemplo, podemos pasar los valores de los precios a un valor numérico. Es algo que se hizo aquí y se están mostrando aquí los elementos, cada uno está indexado. Tenemos precio original, precio con descuento, el descuento, el nombre que tiene con las características que tiene. Miren que están separadas por coma esas características que tienen. Esto se hizo aquí, como indicó Camilo anteriormente cuando nos enseñó a utilizar SAI Pandas. Bien, finalmente lo que hay que hacer es cerrar el navegador con driver quit. Y después de que tengamos los datos aquí en esto, ya los podemos manipular con técnicas de data mining. Bueno, el siguiente ejemplo tiene que ver, este primer ejemplo tiene que ver con contenido, web scraping de contenido. El siguiente es web scraping de estructura, es decir, es similar a un web crawling, con la excepción de que no estamos utilizando una araña crawl. Entonces, lo vamos a hacer sobre unas librerías. Entonces, primero, unas librerías colombianas. Lo primero que tenemos que hacer es instalar las librerías con las que vamos en Python, con las que queremos trabajar. En este caso, el tipo de la técnica que utilizamos de web scraping es el parseo HTML, que es tomar los datos en bruto y luego copiarlos, pasarlos a un objeto Python y luego buscar diferentes etiquetas. Entonces, instalamos las librerías, instalamos Network Edge, instalamos Requests, que son de Beautiful Soup, bueno, que aquí ya fueron instaladas. Importamos Network Edge, Requests y Beautiful Soup de BS4. Bueno, las librerías que vamos a analizar, ¿cuáles son? Son estas páginas, corrijo. Las páginas que vamos a analizar son estas. Páginas de librerías colombianas. Construimos un grafo con Network Edge. Entonces, la idea es que en G nos van a quedar vamos a explorar las páginas de la librería. Entonces vamos a tomar el código HTML de cada librería, lo tomamos, hacemos la petición, lo guardamos aquí en response y acá vamos a guardar, vamos a pasar todo el HTML en un objeto sub de Beautiful Soup y en este objeto vamos a empezar a buscar con esta función findHold todos los etiquetas que hagan referencias a otras páginas, otros enlaces como href y http. Eso es lo que vamos a buscar. ¿Para qué? Para buscar enlaces. Y eso es lo que van a retornar acá, a get links. Entonces vamos a buscar, dentro de una página buscamos y a su vez vamos al enlace de esa página y seguimos buscando. Bueno, eso depende entonces, agregamos unos nodos según la estructura que hayamos encontrado y enlaces. Entonces aquí tenemos para URL en URLs, que es donde están todas las páginas, entonces empezamos a tener aquí los enlaces. Get links, o sea que utilizamos esta función que está aquí, que es para extraer los enlaces. Aquí es donde empezamos a hacer la iteración, buscar y buscar enlaces. Y los vamos agregando aquí a este G. Listo. Bueno, ya cuando tenemos este grafo, entonces podemos calcular el PageRank en el grafo. Entonces lo calculamos, el PageRank va a medir la importancia de las páginas web, pero hay una importancia relativa entre las páginas web que han sido indexadas y subindexadas de estas. Entonces lo que obtenemos es lo siguiente. Entonces tenemos aquí los enlaces que se encuentran dentro de las páginas, enlaces de las mismas páginas que entregamos, y aquí una medida del PageRank. Entonces, entre más alto significa que la página más importante tiene más enlaces, está más enlazada con las otras páginas.
Entonces vemos que la más enlazada es esta página, que no es propiamente la página de la librería de la U, sino que es otra página que dice empresas electoras. Mm, Bueno, es curioso que esta es la página más visitada. Luego ahí tenemos una página de WhatsApp, que es de la librería de la U. Tenemos una página de Facebook de la librería nacional también. Página de Facebook de la librería nacional. Una página de Eds de la librería nacional también. Entonces, como vemos, son más visitadas las páginas de las redes sociales que la misma página de la librería. Y en el último lugar encontramos acá las páginas de las librerías. Entonces, pareciera que la gente eh, utiliza más las redes sociales. Bueno, creamos un diccionario. Este diccionario lo vamos a crear para poder almacenarlo, poder crear una base de datos y esa base de datos ya manipularla. Entonces, vamos a crear este diccionario y lo vamos a enviar a una base de datos en la nube que se llama DBMongo. Para poder hacer esto, entonces tenemos que ingresar primero a esta base de datos MongoDB. MongoDB es una base de datos que me permite almacenar documentos en formato JSON, en XML y puedo accederlos en cualquier momento. Tiene un acceso flexible. eh, es gratuita, hasta cierto límite de almacenamiento es gratuita y cierta cantidad de peticiones, no se pueden hacer peticiones continuamente y se puede hacer desde diferentes direcciones IP, pero hay que configurarlas previamente. Bueno, entonces para poder acceder a Mongo, instalamos primero ByteMongo, instalamos para poder tener las funciones para poder eh, interactuar con la base de datos. Bueno, esta parte aquí es importante, importamos Certified, esto es el certificado de confianza, y es ESL para que Mongo nos pueda reconocer y podamos interactuar con la base de datos, enviarle la información. Nos tenemos que autenticar, aquí está mi login, aquí hay un password, este password sé limpiamente este password, la verdad es que quedaría, a ver, según lo que nos recomienda, por aquí dice, debería estar configurar una variable de entorno y aquí colocar la variable de entorno y esa variable de entorno me enmascara el password. Esa sería la forma correcta de hacerlo. Bueno, nos conectamos. La idea es que después de conectarme aquí tengo abierto MongoDB y aquí tengo los datos que recolecté. Entonces, fueron 71 datos en total, 71 páginas y acá las tenemos clasificadas en dos clases. Una, que van a ser aquellos que tienen un PageRank de 0.02 a 0.03 y los que tienen un PageRank de 0.03 a 0.04. Vemos que las de 0.02 a 0.03 son 62, mientras que las restantes son de 0.03 a 0.04. Aquí podemos hacer diferentes tipos de análisis en MongoDB. Entonces, así como se hizo acá con este producto modelo CSV, lo mismo podemos hacer acá con el diccionario de datos y poder aplicarle alguna técnica de Machine Learning para ver si podemos sacar información adicional. De todas formas, aquí la información en este ejemplo no es mucha porque los enlaces que se obtuvieron fueron mínimos, tanto en el ejemplo de la fábrica de muebles como en el ejemplo de las librerías. Eh, Muchas gracias.